Hola, buenas tardes. ¿Seguimos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿se entendió entonces recién lo de reacciones de Grignard? Chicos, ¿estuvo bien? Sí. Bien. Vamos a seguir con la reacción. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿Quería preguntar algo? Bueno, ¿seguimos? Vamos por la reacción ahora, la reacción del problema 13, ¿les parece? Vamos a ver las reacciones de Wittig, ¿sí? Espera un momentito. Las reacciones del 9 son todas formaciones de acetales y de los compuestos nitrogenados, así que está buena para que la miren. La del 10 son reacciones de alfa sustitución con halógenos, que no suelen ser evaluadas, me dan muy poca bolilla. Vamos a los problemas, ahí les digo, al problema 13, y después si nos da tiempo, después de ver un poco más de reacciones, volvemos para ver el problema 12, ¿sí? Que es un camino de síntesis. Pero antes vamos al problema 13. ¿Estamos? ¿Todos tienen ahí a mano el problema 13? Sí, profe. Bien. ¿Qué dice el enunciado? Fíjense, vamos a leer, pero en cachito. Bien. Esperen un momentito. Ahí vamos, chicos, Espérenme. Bien. Entonces, vamos a hacer este problema, preparar alquenos, los siguientes alquenos, mediante reacciones de Wittig, identificar y formular claramente el halógeno del alquilo y el compuesto carbonílico que puede utilizarse para cada caso, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso brevemente de qué es una reacción de Wittig. Bueno, una reacción de Wittig es una reacción en la cual un aldehído cetona reacciona con un nucleófilo muy fuerte, que es un iluro, se llaman hiluros de fosfonio, donde tenemos un fósforo conectado con otros sustituyentes con una carga positiva y adyacente una carga negativa. Que si bien se encuentran en resonancia con la especie que tiene el doble enlace carbono-fósforo, esta estructura resonante no es estable debido a que el solapamiento de los orbitales P del fósforo y del... En realidad, bueno, no importa, no nos vamos a meter mucho en qué tipo de orbitales son los que se están solapando ahí, porque en el fósforo en realidad es un dz cuadrado, pero el solapamiento de orbitales laterales que da lugar a la formación del orbital pi, en ese caso, no es favorable debido a que el tamaño de los orbitales es muy distinto. El átomo de fósforo, al ser más voluminoso, aporta un orbital más voluminoso, de mayor tamaño que el orbital P del carbono, y esto hace que ese solapamiento no sea favorable, ¿sí? Esto hace que el carbono tenga carácter carbaniónico y pueda atacar nucleofílicamente al carbonilo, como se muestra aquí abajo en el mecanismo, por un mecanismo de adición nucleofílica, pero debido a que el fósforo puede aceptar un par de electrones, el alcóxido resultante del ataque nucleofílico puede ceder ese par de electrones al fósforo, en este intermediario que conocemos como betaína, para formar un oxafosfetano cíclico. Se forma un enlace oxígeno-fósforo, ¿sí? Se forma ese ciclo de 4 miembros, que es inestable y se reordena rápidamente para formar
óxido de fosfina y un doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Esta es una estrategia para obtener alquenos. Entonces, ¿cómo preparamos, hacemos una vítica entonces? Lo hacemos a partir de un acetalonaldehído y un iluro de fósforo, un iluro de fosfonio, que tenemos que obtenerlo a partir de un halogenuro de alquilo. El paso crítico para la reacción, para la obtención del iluro de fosfonio, es el primer paso donde se obtiene una sal de fosfonio a partir del uso de trifenilfosfina, que es un nucleófilo fuerte, y un halogenuro de alquilo, por un mecanismo SN2. Para que esta reacción ocurra, el halogenuro de alquilo tiene que ser primario o metílico, si no la reacción no ocurre. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es muy voluminoso. Entonces ya con halogenuros de alquilos secundarios la reacción no va a ocurrir. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta porque en función de la estructura de nuestro alqueno, el alqueno que queramos obtener, eso nos va a determinar cuál de los dos carbonos que participan del doble enlace carbono-carbono proviene del iluro y cuál va a ser el carbonilo. ¿Sí? Entonces se obtiene la sal de fosfonio, un cloruro o bromuro de fosfonio o ioduro de fosfonio, y finalmente se utiliza el bulio, el butil-litio, que es un organometálico, nuevamente la unión carbono-litio que tiene características covalentes, debido a que la diferencia de electronegatividad es menor a 1,9. Lo que va a ocurrir ahí es que ese enlace va a tener características carbaniónicas, ese carbono tiene una densidad de carga positiva muy fuerte, y va a actuar como base en este caso para llevarse un hidrógeno del carbono alfa, ¿sí? El carbono unido al fósforo. ¿Sí? Y lo que se va a formar es el iluro. Un iluro es cualquier especie que tiene una carga positiva y negativa adyacente y que necesariamente no forman el doble enlace carbono-carbono, carbono heteroátomo. ¿Sí? En general, los siluros tienen un carbono unido a un heteroátomo, donde en general es el heteroátomo el que tiene la carga positiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que pensar es lo siguiente, es que el halogenuro de alquilo que utilizamos en primera instancia para obtener el iluro de fósforo, pues estos hiluros de fósforo no son comerciales, se tienen que preparar en el momento de hacer la reacción a partir de un halogenuro de alquilo, y qué aldehído o cetona, qué compuesto carbonílico, pueden utilizarse en cada caso. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de pensar nuevamente en la necesidad de desconectar enlaces carbono-carbono. Acá es fácil la desconexión porque cuando tenemos pocos dobles enlaces, digamos, como tenemos, donde tengamos el doble enlace carbono-carbono de alqueno, es donde vamos a tener que hacer la desconexión. Y en general lo que vamos a intentar es evitar que las reacciones ocurran de manera intramolecular. ¿Por qué? Porque es muy difícil formar o tener un aldehído y en las mismas condiciones de reacción en las que obtenemos el iluro, el aldehído no reacciona. Entonces lo que hay que hacer es formar enlaces carbono-carbono doble que se den por fuera del anillo, de los anillos. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las uniones múltiples presentes en compuestos aromáticos no se van a tocar, no se van a poder formar mediante estas reacciones, justamente por lo mismo que acabamos de decir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a, fíjense, los enlaces que están en azul son los que vamos a tener que de alguna manera romper para generar la desconexión. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar nosotros? Bueno, de alguna manera lo que vamos a tener que plantear es cuál sería el halogenuro de alquilo y cuál sería el aldehído cetona del cual vamos a partir para obtener este alqueno. Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Entonces, de vuelta, necesitamos un halogenuro de alquilo para poder transformarlo en el iluro de fósforo, o sea, tenemos que a ese carbono halógeno, al halógeno reemplazarlo por un átomo de fósforo unido a 3 fenilos, con carga positiva y carga negativa. ¿Ven? El carbono pierde un hidrógeno en el paso de reacción ácido-base con el butil-litio y forma un enlace carbono-fósforo en el primer paso al formar el ion fosfonio, la sal de fosfonio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que plantear de alguna manera es los enlaces que tenemos que romper para formar
ese compuesto. Yo arrancaría por el punto B. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Tenemos que hacer la retrosíntesis, ¿no? ¿Cuáles serían las dos posibilidades de sustrato que podríamos plantear? Yo tengo que hacer romper la unión, y pensar en cuáles son las dos posibilidades. Las dos posibilidades van a ser, a ver, estas dos. Pero un cachito me lo voy a llevar a otro lado. Lo queremos preparar, dijimos, este compuesto, y aquí es donde vamos a tener que generar una desconexión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades de sustratos? Rompo el enlace carbono-carbono. Hay dos, en principio, dos posibilidades. Volvemos acá. Fíjense que lo que estamos haciendo es reemplazar el oxígeno por lo que venga del halogenuro de alquilo. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven, chicos? Lo que venga del iluro de fósforo, que en realidad viene del halogenuro de alquilo, ¿sí? Va a reemplazar al átomo de oxígeno de la acetona, es decir, o del aldehído. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? O poner de un lado un halógeno y del otro lado un carbonilo, o poner un carbonilo y del otro lado un halógeno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Carbonilo, ahí va. ¿Cuál de las dos opciones vamos a elegir? Recuerden que el halógeno de alquilo va a ser el que se transforme en ¿qué? En el iluro de fósforo. Esto se va a transformar en esto mediante varios pasos de reacción. ¿Sí? En este caso, el halógeno de alquilo secundario va a ser el que se termine transformando en este iluro de fosfonio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? Chicos, chicas. Sí. Esto lo vieron en clase. ¿Todos llegaron a ver todo esto en clase, por favor? Avísenme porque si no, paro. Sí, esto lo vimos. Bien. Bueno, entonces, a ver, activemos. Entonces, se entiende, ¿no? Que el halógeno de alquilo es el que en varios pasos de síntesis, en uno, ahí en varios pasos, se va a transformar en el iluro de fosfonio. Pregunta, ¿cuál de las dos alternativas me sirve más? Me sirve? ¿Es mejor? ¿La de arriba o la de abajo? La La de arriba, ¿Por qué? porque está unido un carbono primario. Porque está unido a un carbono primario. ¿Lo ven? Este es un halógeno de alquilo primario, va a estar menos impedido para el ataque de la trifenilfosfina.
este es un halogeno de alquilo secundario, genera un iluro que va a estar, digamos, un intermediario de síntesis que va a ser más difícil de preparar porque va a ser secundario, el ion fofonio, y como es halogeno de alquilo secundario, va a ser más difícil que la trifenilfosfina ataque al carbono. Por lo tanto, esta síntesis no me conviene la de arriba. ¿Se entiende? Puedo partir de bromuro de bencilo y ciclohexano. ¿Se entendió? Chicos, chicas, chiques, chicles. ¿Sí? Sí, profe. Bien. De vuelta. Vamos a ver este ejemplo. Me voy a llevar algunas cosas acá. A ver si es necesario todo esto. Tengo este alqueno. Yo ya les dije que si tengo un ciclo, este doble enlace no me conviene tocarlo porque acá tendría que tener un aldehído o cetona y un iluro de este lado y es muy difícil preparar las dos cosas al mismo tiempo. Lo más sencillo que es romper el enlace carbono-carbono y partir de un ciclo, de un compuesto cíclico y de una cetona. Entonces lo que tenemos que plantearnos ahora es lo siguiente. ¿Cuál va a ser el aldehído y cuál va a ser el halogeno de alquilo? Acá las posibilidades son dos, ¿no? El halogeno de alquilo podría ser, lo voy a dibujar de costado, porque ya lo tengo así de costado, podría ser, por ejemplo, este, y el aldehído podría ser ¿quién? El formaldehído, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo apretando cualquier cosa. Estaríamos haciendo tendríamos que obtener este iluro. ¿Sí? En el otro caso, ¿cuál sería la otra situación? Partir la acetona y aquí partir de un halogeno de alquilo. Del ioduro, por ejemplo, o bromuro, o lo que sea de metilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué estaría haciendo? Necesitaríamos partir de esta fosfina, de este iluro de fosfonio. ¿Cuál de los dos me conviene? ¿El de arriba o el de abajo? Esperen que ahí pongo. Parto en halogenuro de alquilo secundario o parto de un halogenuro de alquilo metílico. ¿Cuál será mejor? Metílico. De acá a la El China, metílico. ¿no? Es el menos sustituido de todos. Entonces, a la fosfina le va a costar muchísimo menos reaccionar con esto que con un secundario. Por lo tanto, en este caso, esta es la opción deseada y esta es la que no vamos a preferir. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí. Chicos, Wilson, ¿están ahí? Sí. ¿Estamos?
¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Me da miedo que estén tan callados. Estamos ¿Me va entendiendo? concentrados, profe. Sí, sí. Sí, seguro. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Con lo que sigue, profe. ¿Cómo seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué problema? El A puede ser. ¿Cuál es el A? ¿De qué me están hablando? Vamos antes, al A de estos mismos. Sí, Bueno, vamos a pensarlo. Quiero que lo piensen ustedes en realidad. A ver, ¿qué tendríamos que hacer acá? De vuelta, desconectar acá. Y acá tengo dos dobles enlaces. Y fíjense que acá hay algo que yo nos tiene que llamar la atención. En los extremos, ¿qué tengo? Fenilos. Fenilos unidos a un carbono. O sea que esto es parecido a lo que tenemos acá de este lado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Es un fenilo conectado por un doble enlace, por un fenilo conectado a un carbono bencílico y ese carbono bencílico unido a otra cosa por un doble enlace. Lo interesante acá que es lo siguiente, que como tengo dos dobles enlaces y estos dos grupos son los mismos, yo lo que voy a poder hacer en esta reacción es pensar lo siguiente. O en el medio tengo un dialdehído que lo hago reaccionar con 2 moles de iluro, o agrego un diiluro que lo hago reaccionar con 2 moles de aldehído. ¿Qué será más fácil? ¿Tener una molécula con dos aldehídos, con dos grupos aldehídos, o tener una molécula que tenga dos grupos iluros? ¿Qué creen ustedes? ¿Un dialdehído es estable? Chicos. Uy, Dios. Bueno. A ver, de vuelta. En el problema B que analizamos, de vuelta, desconexión, y tratamos de pensar qué halógeno de alquilo era el menos sustituido. En el A tenemos dos posibilidades. O corto de un lado y del otro, tengo un dialdehído y dos halógenos de alquilo, o un dihalogeno de alquilo que lo tengo que transformar en un diiluro. Fíjense que ese diiluro, ¿qué va a tener? Repulsión de esas dos cargas negativas adyacentes. ¿Lo ven? Eso Sí. por un lado, y además va a ser muy difícil prepararlo porque cuando esté reaccionando uno, ya se va a generar un impedimento estérico para que ataque el segundo mol de trifenilfosfina. Entonces, lo más fácil que es formar un único iluro y hacerlo reaccionar con un dialdehído. ¿Se entiende? Con el etano dial. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y en el último caso, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que hacer reaccionar un iluro de un carbono con otro iluro con un aldehído de un carbono. De vuelta, lo puedo hacer de las dos maneras. En principio no hay, no tengo restricciones para hacer el halógeno de alquilo, el iluro, pues los dos casos son primarios, pero me conviene hacerlo con el ioduro de metilo, que es más reactivo que el primario.
¿Se entiende? Siempre que pueda partir de un halogenuro de metilo para hacer el iluro va a ser mejor que si parte de un halogenuro de alquilo más sustituido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Porque ese carbono va a estar menos impedido estéricamente para el ataque nucleofílico del átomo de fósforo, ¿no? Bien. Sigamos. Vamos a hacer el problema 16. En el problema 16 dice, indicar el producto formado y desarrolle el mecanismo por el cual transcurre. Es una reacción en la cual 2 moles de propanal reaccionan en el medio básico. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? ¿Qué tipo de reacción ocurre? ¿Qué pasa si tengo un aldehído cetona con hidrógenos alfa? Una eliminación. No. Cuando tenemos aldehídos o cetonas que tengan hidrógenos alfa, va a ocurrir lo que se denomina condensación aldólica. ¿Sí? En realidad primero ocurre una adición aldólica, se va a formar un enolato, que va a ser la base conjugada del aldehído de la acetona, cuando tenga hidrógenos alfa, y ese enolato, la carga negativa, se estabiliza por resonancia, dando lugar a un anión que se llama anión enolato, justamente porque tengo un doble enlace carbono-carbono y un oxidrilo de un oxígeno con carga negativa. ¿Sí? Ese anión enolato es fuerte y se forma en condiciones básicas, cuando yo agrego hidróxido de sodio o un alcoxi. Entonces, una vez que se forma el enolato, ese enolato puede reaccionar con otra molécula, con un carbonilo de otra molécula o de la misma molécula, si se puede formar una estructura cíclica de 5 o 6 átomos. ¿Sí? Pero en general ocurre de manera intermolecular, no intramolecular. Solamente ocurrirá de manera intramolecular cuando tenga otro carbonilo a 4, 5 enlaces de distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primer paso, la base se lleva el hidrógeno alfa, el hidrógeno conectado al carbono, que está conectado al carbonilo. Recuerden que alfa es el carbono que está conectado al grupo funcional. Entonces acá considero que todo el carbonilo es el grupo funcional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hidrógeno alfa y hidrógeno beta? En los halógenos de alquilo era el hidrógeno alfa, el carbono alfa era el carbono unido al halógeno. Acá el carbono alfa es el carbono unido al carbonilo. Entonces se pierde el hidrógeno, se forma un carbanión que se estabiliza por resonancia. Esta va a ser la estructura más estable porque tiene la carga negativa sobre el átomo de oxígeno y todos los átomos completan su octeto. Y en un siguiente paso de reacción, el enolato ataca el carbonilo de otra molécula para formar un enlace carbono-carbono entre el carbono alfa del enolato y un nuevo carbono que va a ser el carbono beta respecto a carbonilo. ¿Lo ven? Se va a formar un alcóxido, porque este es el producto de una adición nucleofílica. Y finalmente, si nosotros habíamos puesto oxidrilo, se formaba agua. El agua puede cederle protones a ese alcóxido y formar lo que se llama beta-hidroxialdehído o beta-hidroxicetona. ¿Sí? En la posición 1, 2, 1, 2, 3 o en la posición beta respecto al carbonilo, se va a formar un oxidrilo. Esto se va a conocer como aldol, de ahí viene el nombre de aldólica. Y a este paso de reacción, la formación del aldol, se la llama adición aldólica porque es una adición nucleofílica. En condiciones adecuadas, ese alcohol se va a deshidratar vía una E1 o una E2, y lo que se va a formar es un doble enlace carbono-carbono, y se va a formar un carbonilo alfa-beta insaturado. De ahí viene el nombre de condensación. Condensación significa pérdida de agua. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo tengo aldehído cetona con hidrógenos alfa y hay base, va a haber condensaciones aldólicas. Va a haber reacciones vía enolatos. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿O no? ¿Lo vieron eso? ¿Llegaron a ver? Sí. ¿Llegaron a verlas? Sí. Bien. ¿Cómo van a ser estas condensaciones aldólicas? Vamos a ver el mecanismo completo. Tengo el propanal. Tengo 1, 2, 3 carbonos. En el carbono 2 hay 2 hidrógenos alfa. Ese carbono es sp3. El primer paso es la formación del enolato. La base se lleva el hidrógeno, el oxidrilo. Se lleva el hidrógeno. Se forma un enolato que se estabiliza por resonancia. Y agua como subproducto de la reacción. ¿Lo ven? En un paso subsiguiente, el enolato, que se formó en la primera etapa, que es una reacción ácido-base, reacciona por un mecanismo de adición nucleofílica con el carbonilo de otra molécula de propanal. ¿Lo ven? Yo en la mezcla que tengo propanal e hidróxido de sodio, o hidróxidos de potasio, lo que sea. Solo tengo moléculas de propanal y aniones oxidrilo que agregamos como catalizadores de la reacción. Ahora vamos a ver por qué son catalizadores. Ese enolato va a reaccionar con el carbono carbonílico, se va a formar un alcóxido, pero fíjense qué particularidad va a ocurrir. Cuando se generen los nuevos carbonos alfa y beta respecto al carbonilo de la nueva molécula que se está formando, producto de la formación de ese enlace carbono-carbono, que en rojo, el carbono alfa y el carbono beta, que previamente eran dos carbonos sp2, se van a rehibridar ambos a sp3. Y como los ataques van a poder ocurrir por arriba y por debajo del plano de cada uno de esos carbonos, cada uno de los carbonos se obtiene con las dos configuraciones posibles. En un paso subsiguiente, el alcóxido se protona, gracias a que hay moléculas de agua en el medio, y se transforma en el oxidrilo más la mezcla de 4 alcoholes, el RR, el RS, el SR, SS. En este caso se forma 3-hidroxi, 2-metilpentanal. ¿Sí? Fíjense que el oxidrilo, ¿qué función cumple? Participa del primer paso de reacción y se obtiene al final. ¿Es una qué? ¿Es un qué? Es un catalizador. ¿Se entendió? Entonces, de vuelta, tengo una base que se lleva el hidrógeno, se forma un enolato, ese enolato se estabiliza por resonancia, acá se ve, de acá viene el nombre enolato, en ol, porque esto es un alcohol que perdió un hidrógeno, ato, porque es la base conjugada del alcohol. O en la terminación ato lo usábamos para cualquier oxoanión, ¿sí? Cualquier especie con oxígenos cargados negativamente. Fenolato, ¿sí? Ol-ato me indica que es un alcohol ionizado, es decir, la base conjugada de un alcohol, un alcóxido. Paso siguiente es la reacción de adición nucleofílica del carbonilo del enolato al carbonilo de otra molécula de propanal. En este caso va a ocurrir a la misma molécula. ¿Por qué? Porque no tenemos otras moléculas dando vuelta en el medio. Después ahora vamos a ver algunos ejemplos donde puede ocurrir reacción, esto se llama reacción autoaldólica, adición autoaldólica o autocondensación aldólica. ¿Por qué? Porque la misma sustancia reacciona consigo misma. O el enolato generado por esta especie reacciona con moléculas de la misma especie. Van a haber otras reacciones que se denominan reacciones de Claisen-Smith, en la cual la adición es cruzada. Una molécula forma enolatos y la otra molécula solamente reacciona, aporta el carbonilo para que se adicione el enolato. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Ven un cachito. Vamos a hacer el problema 17. En el problema 17 tenemos un montón de condensaciones aldólicas de estas reacciones que se dan entre distintas sustancias. ¿Sí? ¿Estamos?
Esperen un cachito que les voy a mostrar. Esperen que voy a llevar esto. Bien, vamos a desarrollar algunas de ellas. Acetofenona. La acetofenona pH, carbonilo, en presencia de hidróxidos, de oxidrilos, se transforma, y ahora voy a dibujar la estructura del producto. ¿En qué se va a transformar? En esto. pH, oxidrilo. Voy a obtener una mezcla del R y el S. Voy a obtener un producto de adición aldólica. ¿Sí? En este caso, como no estoy poniendo dos moléculas distintas, se va a obtener uno solo. El oxidrilo es el catalizador y el que permite abstraer los hidrógenos alfa al carbonilo en este tipo de moléculas. ¿Sí? ¿Cómo arranca la reacción? La acetofenona tiene un total de 3 hidrógenos alfa, voy a representar ahí. Entonces la reacción comienza con el ataque de la base a uno de esos hidrógenos para formar los fenolatos. ¿Sí? La base se lleva un hidrógeno, se forma el carbono se queda con el par de electrones. Y aquí va a ocurrir lo siguiente, se va a formar una especie, un carbanión, que es poco estable, pero que se forma igual. El oxidrilo lleva la carga negativa, se transforma en agua, y este carbanión se estabiliza por resonancia. ¿Sí? Forman el enolato. Esa resonancia la van a hacer ustedes. Pero ¿qué va a poder pasar ahora? Carbanión que se forma va a poder reaccionar ahora ¿con quién? Con otra molécula del... Con otra molécula de la misma especie química. Sí. ¿Están de acuerdo? Con otra molécula igual. La voy a poner en otro color para que vean que es la misma molécula, pero distinta. A ver, es otra molécula de la misma sustancia, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a atacar acá, a este carbono, se rompe el doble enlace carbono-carbono, carbono-oxígeno, y ahora sí, ese carbanión que se estabiliza por resonancia, ahora se va a transformar en un las flechas. Ahora sí la flecha va a estar desplazada hacia la formación del producto. ¿Por qué? Porque ahora la carga negativa la soporta parcialmente un carbono, eso es inestable, pero producto de la adición nucleofílica, acá va a ocurrir la adición nucleofílica, propiamente dicha, adición nucleofílica, que va a formar un enlace entre quién? Carbono-carbono. Un enlace carbono-carbono, el oxígeno queda cargado negativamente, ahí.
y se va a formar un enlace entre el carbono, acá, fíjense, que se va a formar un enlace en esta posición, entre el carbono 2, el carbono 1 y este carbono que está acá. ¿Sí? ¿Cuál es el paso siguiente? La protonación del oxígeno. Exactamente. El oxígeno tengo agua dando vuelta en el medio de reacción. La base se lleva un hidrógeno, se forma un alcóxido, un anión hidróxido. ¿Y qué se va a terminar formando acá? Nuevamente se forman el anión oxidrilo y el alcohol. ¿Sí? Que producto de la adición nucleofílica, ese carbono se forma con las dos configuraciones posibles, la R y la S, porque el carbono sp3 que se forma se origina del ataque del enolato por debajo y por arriba del plano del carbonilo. ¿Estamos? O sea que se obtienen un total de 2 productos en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Díganme. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Cortamos por hoy. Vamos a hacer la reacción, pero ahora la vamos a hacer la que sigue, que es benzaldehído con etanol, etanal. En la reacción que sigue tenemos etanal y benzaldehído en hidróxido de sodio. El etanal, y tenemos esto y esto. ¿Qué necesitamos que tenga el aldehído cetona? En este caso son 2 aldehídos, pero ¿qué necesitamos que tenga el aldehído para que se pueda formar un enolato? El hidrógeno alfa. Hidrógeno alfa. ¿El aldehído tiene hidrógenos, el benzaldehído tiene hidrógenos alfa? Acá, este carbono, ¿qué tiene? Este es el benzaldehído. ¿Hay hidrógenos alfa conectados ahí? No, no hay. No hay hidrógenos alfa. Por lo tanto, no se forma este no forma enolato. El benzaldehído no va a formar enolato. ¿Quién forma enolato? Este sí tiene carbono alfa, ¿ves? ¿Lo ven ahí? Sí hay hidrógenos alfa. Esta posición, la posición metílica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, el etanal o acetaldehído va a formar el enolato, ¿sí? Entonces nos va a quedar, se nos va a formar, acá vamos a tener esta parte de la molécula, la voy a poner en azul. Ahí va a formar el enolato y ese enolato va a atacar a este carbono. Por lo tanto nos va a quedar esta parte de la molécula que viene del etanal y esta parte de la molécula que viene del benzaldehído. ¿Se ve? Y va a ocurrir lo que se llama una condensación aldólica cruzada. Una adición aldólica cruzada en realidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vemos el mecanismo?
Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Donde dice fenilo, poner un hidrógeno, porque es el aldehído. El etanal, el hidrógeno, la única posición alfa es el metilo, reacciona para formar ese enolato, ¿lo ven? Luego, esta molécula de etanal reacciona con el benzaldehído, ahora, que es el que no tiene hidrógenos alfa, ¿y qué se va a formar? Tengo que poner acá hidrógeno y acá hidrógeno, ¿lo ven? Se forman dos alcoxídeos con configuración R y S. ¿Se ve? Chicos, ven, lo único que estoy haciendo es como una plantilla, para que vean que a partir de ahora las reacciones químicas son todas iguales. Lo único que estoy haciendo es cambiando sustituyentes, ¿sí? Se forma ese alcóxido que tiene un hidrógeno y un hidrógeno en estas posiciones, y finalmente me van a dar estos dos productos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien. Escúchenme un cachito. Nos quedaron un par de reacciones para revisar. La mayoría tienen que ver con seguir revisando esto, ¿no? ¿Qué productos se obtienen cuando hacemos reaccionar distintos aldehídos en determinadas condiciones de reacción? Hay una reacción que es la del benzaldehído en caliente, que no la vean, que es una reacción que se llama reacción de Cannizzaro, que ustedes no la vieron en la categoría. Y las reacciones con halógeno no le den bolilla. Revisen por favor el tema de las condensaciones aldólicas. Y ahora les voy a decir, hay un problema que quiero que resuelvan para la próxima, que lo vamos a ver la clase que viene, cuando arranquemos, que es el problema 20. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer el problema 20, que es un problema integrador. ¿Estamos? Esperen un cachito. Acá directamente, esperen. Acá. Y acá compartimos ventana, pestaña de Chrome. Acá. Ahí ven la pantalla. ¿Lo ven, chicos? Sí. Bien. Fíjense lo que dice. Dice, plantear un camino sintético completo sin desarrollar mecanismos que le permita obtener los siguientes productos a partir de monóxido de carbono, 1-propanol y benceno como únicas fuentes de carbono y altos rendimientos. ¿Escucharon? Acá estamos sumando todas las reacciones de aldehídos y cetonas. Pueden utilizar cualquier reactivo inorgánico que ustedes quieran y debajo de cada flecha de reacción indiquen el nombre del mecanismo. Solamente eso. Fíjense que acá estamos mezclando ya todas las reacciones que vimos hasta ahora. De alcoholes, de halógenos de alquilo, de aromáticos, de aldehídos y cetona. ¿Sí? Fíjense que les da algunas pistas. El intermediario de la síntesis del compuesto A es el 1,2-propoxifenil 2-propanona. Es decir, es un compuesto que en vez de tener esto de acá, ahí en esa posición, tiene un átomo de oxígeno, un carbonilo, y después se le pega a esa unidad de 3 carbonos con el grupo amino. Y después dice que el compuesto B, como intermediario de síntesis, tiene el 1-propoxifenil 1-propanona, que no es más ni menos que, a ver dónde lo tengo, 1-O-propoxifenil, acá. Es una cetona que tiene 3 átomos de carbono, hay 3 átomos de carbono y un grupo propoxi, ¿sí? Unidad de 3 carbonos con un oxígeno. Lo que quiero es que hagan es que planteen los mecanismos los más completos posibles para tratar de llegar a los bloques estructurales que permiten formar este compuesto.
Y piensen que en estas uniones, las uniones que dan lugar a los compuestos finales son reacciones características de aldehídos y cetonas. Por ejemplo, en este caso, acá hay reacciones de Wittig y reacciones de condensación aldólica, por lo que les conviene arrancar identificando la estructura de este primer compuesto para desconectar y ver. Bueno, acá además dice, y 3-propil benzaldehído. O sea, fíjense, posición 1,3, acá tengo posición O, propoxi, fenil, y acá tengo la unidad de 3 carbonos, ¿lo ven? Y después benzaldehído está acá. Benzaldehído es M-metil, posición 1, 2, 3, metil, o 1, 2, 3, benzaldehído. O sea que esta parte viene el propil y esta parte acá tendría que estar el aldehído. O sea, tengo que desconectar acá, y ahí obtengo los dos bloques estructurales a partir de los cuales se obtiene el compuesto B. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Estamos? Digamos que Clase sí, vamos a tratar de hacerlo. Intenten hacerlo y arrancamos la clase que viene con esto, pero tienen que por favor revisar las reacciones porque acá se están poniendo en juego todas las reacciones que vimos hasta ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Y tengan en cuenta las pistas que está dando acá. Las pistas me ayudan un montón porque lo que no se pueda preparar lo puedo preparar con las ayudas que me está dando acá. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, mucha garra, estudiar mucho. Vamos, que falta muy poco. Nos vemos el miércoles que viene y el lunes que viene no. El otro también tenemos clase de apoyo para los que quieran. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, profe. Buen fin de semana. Igualmente. A meterle pilas. Vamos, que falta poco. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, buen fin de